Les doy la bienvenida. Todavía estamos en el 20 de Kislev. Estamos celebrando todavía el año nuevo del Hasidut, Rosh Hashanah. Estamos retomando entonces las clases de Tanya, del Hasidut, y especialmente hoy en honor a la liberación del Rebbe, Rabbi Shneur Zalman. Vamos a meditar en esta melodía que Jacob Avinu le cantaba a sus ovejas para ir fraguando las almas del pueblo de Israel. Meditemos en que a partir de hoy vamos a comenzar un año nuevo dedicados a hacer solo mitzvot, solo servir a Hashem. Y sabemos que servir a Hashem es dedicarnos a hacer en este mundo una morada para Él, trabajar con el mundo, con nuestro propio ser, y revelar la divinidad que hay en toda la creación. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy retomando un poco y recopilando algunas ideas para saber qué es Hasidut y por qué estudiamos este libro. El 19 de Kislev, que fue ayer, comenzamos nuevamente desde el principio a leer todos los días una partecita, de tal manera que durante un año lo leemos completo. Ayer comenzamos a leer las Akdashot, la introducción del libro llamado Likutei Amarim Tanya, una recopilación de enseñanzas de la Admor Hazaken, y se llama Tanya porque justamente comienza con la palabra Tanya,
Tania es una palabra en arameo que significa estudiamos o se estudia. Y así comienzan muchas enseñanzas, comenzando de un verso o de alguna enseñanza de un sabio y así desarrollándola en el Talmud. Entonces primero hay distintas introducciones y aprobaciones de los hijos del rabino Shlomo Zalman y distintas tzadikim de aquella época, y luego hay un prefacio del compilador para declarar la importancia de que durante 5 años este libro no se copie ni se duplique, y darle exclusividad a una sola persona para que publique el libro, porque en aquella época había muchas versiones y muchas copias fraudulentas, con errores, a veces sin intención, a veces con intención. Entonces se determinó, se hizo un decreto que aquellos que iban a copiar este libro o publicarlo de una manera sin permiso iban a tener un castigo celestial, justamente para mantener el orden y para mantener la fidelidad de las escrituras de este libro. Después, con el tiempo, este libro se fue multiplicando y se fue hecho traducir a muchísimos idiomas. Nosotros, gracias a él, lo tenemos en castellano, pero de todas maneras, cuando uno lo lee en hebreo, tiene una comprensión, un alcance mucho mayor. Por eso tratamos en nuestras clases de explicarlo de la mejor manera, de la manera más profunda. Y el libro comienza diciendo: Tanya, Mashivin Oto Tiet Tzadik Veal Tiet Rasha. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, אהיה בעיניך כרשע, וצריך להבין. Esto dice, estudiamos en el Talmud, en el Tratado de Nidá, donde habla de una parte de Masejet Nashim, que habla de las mujeres, las leyes de las mujeres, y en este caso acerca del momento en que la mujer está impura, cómo son las leyes, y ahí está escrito que la persona, antes de nacer, al alma se le hace jurar diciendo: tienes que ser tzadik y no seas un malvado. Y incluso si todo el mundo te dice que eres tzadik, tenés que verte a ti mismo como si fueras un malvado. Entonces el Rebbe dice que hay que entender qué significa todo esto. ¿Cómo puede ser que yo me vea un malvado? Si yo pienso que soy un malvado, por un lado, un poco voy a fomentar mi humildad. Si todos me dicen que soy un tzadik, parece que soy muy bueno por fuera, pero yo por dentro sé que soy un malvado. Pero si yo solo hago cosas que no corresponden y me siento que hago algunas cosas mal, que hago más cosas malas que buenas, entonces eso puede llevar a la persona a que se deprima, dice el Rebbe. Entonces, dice que por otro lado, como hay que servir a Dios con amor y con corazón contento, en otro lado del Talmud explica qué significa esto. Y también dice que si uno no va a estar apenado, si uno no va a estar contrito, pensando que es perfecto, entonces va a llegar la irreverencia, va a hacer todo lo contrario, luego se va a agrandar y va a dejar de tratar de mejorar. Entonces empieza explicando el libro este que en realidad también está escrito: creaste tzadikim y creaste malvados. Barata tzadikim y barata reshaim. Y hay que entender un poco
qué significa tzadik y qué significa malvado. Malvado no significa que es una persona que asesina, que roba todo el tiempo, sino que sus buenas acciones, dice el Talmud, son menos que sus malas acciones. El tzadik solo hace cosas buenas, pero el Tanya trata de ver qué es lo que pasa dentro de la persona, para entender cómo se arregla. Y partiendo de la base que la mayoría estamos en el rango de los Reshaim, que por dentro nuestra alma divina trata de hacer cosas buenas y no las hacemos. Entonces, dice Job en su libro, creaste malvados y creaste tzadikim. Quiere decir que Dios nos creó así. Entonces, ¿por qué Dios crea tzadikim y crea reshaim? Nosotros sabemos que crea tzadikim, los justos, para que sean la luz y la dirección, los maestros de todas las personas. También está escrito que el mundo existe porque hay tzadikim en el mundo. Hay 36 tzadikim revelados y 36 justos, ocultos, y hay uno que es el principal, que se debía al Mashiach de la generación. Por eso está dicho que Jochma, cita de Takol, todo lo creó Dios con Jochma. Jochma es de Matria 73, 36 más 36 más 1. Gracias al mundo que tiene 73 tzadikim en cada generación, sigue existiendo y Dios lo crea a cada instante. Pero, ¿por qué no creó a todos tzadikim? ¿Por qué no somos todos como ángeles que solo cumplimos la voluntad de Dios? Dios quiere que nos elevemos, quiere que nosotros hagamos nuestro trabajo y al hacer nuestro trabajo también elevamos el resto del mundo. Si todos son tzadikim, hacen la voluntad de Dios, pero no hay un trabajo interior, no hay una elevación interior porque ya están elevados. Entonces, hay una tercera categoría que son los Beinonim. El tzadik no tiene adentro suyo pensamientos malos. ¿Y eso por qué? Explica el Rebbe, y esta es la base de toda la existencia humana, que dentro de la persona hay un alma divina que quiere hacer el bien, y hay un alma animal, Yetzer Tov y Yetzer Hara, el instinto del bien, el instinto del mal, y hay una lucha. Entonces, la diferencia entre una y otras personas es el porcentaje de dominio que tiene cada uno dentro suyo. Aquellos que Yetzer Hara, su alma animal, domina más sobre el alma divina, su comportamiento no es tan bueno. Los que tienen el alma divina que domina sobre el alma animal es el tzadik. Entonces el tzadik no es solamente una persona que no hace cosas malas, sino que incluso dentro suyo no hay un problema de dudar si hacer esto o lo otro. Su instinto no lo lleva a querer hacer cosas que no están bien. Nosotros, incluso en los momentos en que estamos haciendo cosas buenas, de hecho que mientras uno hace una mitzvah buena, por ejemplo ahora estamos estudiando Torah, somos tzadikim, está dominando el alma divina sobre el alma animal. Pero por otro lado, hay todo lo que nosotros hacemos en este momento está influenciado por nuestro balance general, como estamos adentro. Entonces, si nosotros ocupamos más tiempo en estudiar, en rezar, en hacer buenas acciones, entonces adentro nuestro esa alma divina se va revelando y el alma animal se va sometiendo a ella. Pero, como dijimos antes, que la persona sea un tzadik, eso depende de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros podemos llegar a mejorar? Todos nos dicen, ¿cómo puedo llegar a ser un tzadik? Eso lo decide Dios. Pero sí nosotros podemos intentar ser mejores.
Y de esto se ocupa el libro de Tanya, que se llama Libro del Intermedio. El intermedio es ese que no hace malas acciones, pero que por dentro suyo todavía hay una lucha que lo lleva a pensar y dudar si hacer esto o lo otro. Y constantemente vence, constantemente él decide que hay que hacer lo bueno, pero la lucha esa interior sigue. Entonces tenemos que aprender cómo es el Beinoní para poder saber cómo triunfar en nuestra lucha interior. De todo eso tratan los primeros capítulos del Tanya. Nosotros estamos en el capítulo 32. Seguramente hay muchas personas que vinieron ahora. Baruch Hashem, tenemos mucha gente que está ingresando en nuestros grupos, en nuestros sitios y todas las actividades que hacemos, que vienen hoy y de repente caen en medio del estudio. Entonces, les recomiendo que pueden ir estudiando las primeras clases. También hay mucho material en nuestro sitio. Pero para tener una idea que salga de adentro, una idea en un pie, como le dijeron a Hillel, cómo haces para explicar la Torá mientras estás parado en un solo pie, vamos a traer un poco las palabras que dijo el rabino Ginsburg ayer en la Idvadut. Idvadut significa una reunión hasídica. Baadá quiere decir un grupo, una agrupación. Los judíos se juntan alrededor de una mesa en general, donde hay una persona que es el líder o es el que enseña, y decimos lejaim, hay un poco de comida, y nos elevamos mutuamente y contamos historias hasídicas y Divrei Torah y revelaciones para fortalecernos unos con otros. Así que vamos a decir lejaim, lejaim. Yo estoy tomando un rico té verde. Se puede decir lejaim también con eso. Nosotros nos emborrachamos de divinidad, de Elokut, nos elevamos y nuestra mente por un rato se desconecta de las cosas del mundo para después volver al mundo con más fuerza. Decía el rabino Ginsburg ayer, en su alocución festejando el 19 de Kislev, que es el día de la liberación del primer rebbe de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, que es el autor de este libro, y fue el sucesor principal del Baal Shem Tov, explicaba que Shneur Zalman, su maestro se llamaba el Magid de Mesrich, David Dober de Mesrich, allí en Europa Oriental. Él era el rabino, el alumno principal del Baal Shem Tov. Sabemos que el Baal Shem Tov vivía en los pueblos de Ucrania, en la Rusia oriental, y él tenía muchos talmidim, un grupo de tzadikim, sus propios hasidim, que luego eran grandes sabios de Torá, y luego pasaron a ser el rabino de las distintas comunidades y pueblos y ciudades de toda Europa. Son lo que se llaman hoy los rebes hasídicos de todas las comunidades que hay. Está Chabad, está Breslev, está Satmer, está Gur, está Bels. Hay centenares de Hasiduyot, una más grande que otra. Una de las más grandes es Chabad, y Chabad Lubavitch, que viene de la Durazaken, es la que está dispersa por todos lados del mundo para llevar la palabra del Baal Shem Tov y atraer a todos los judíos de vuelta a sus raíces y volver a saber que son judíos, que cumplan los preceptos como corresponde, no que sean otra cosa, sino que sean lo que son. Al igual que nosotros difundimos los 7 preceptos para los Benei Noach,
no para que cumplan un nuevo, que se dediquen a otra religión. No, justamente para que sean lo que son, lo que Dios quiso que sean y como Dios los creó. Cumplan los 7 preceptos. Entonces el Baal Shem Tov en aquella época tenía muchos seguidores. Había algunos que eran grandes sabios, que fueron los rebes, pero había también gente del pueblo, gente simple, que no sabía estudiar, pero se aferraba al tzadik y decían Tehilim con fervor, eran mekuyarim, se llama apegados al Baal Shem Tov, gente trabajadora, gente que era pobre, y entonces no tenían una forma de conectarse con el Rebbe más que servirlo. Y una de las formas que tenían de servirlo es sostener, mantener, por ejemplo, la calefacción en el centro de estudio. Entonces el Magid de Mesrich, el alumno del Baal Shem Tov, también tenía sus propios alumnos y sus propios seguidores que venían a escucharlo y a estar con él en el Beit Midrash. Entonces, mientras él enseñaba y todos los alumnos estudiaban, ellos hacían las distintas tareas, entre otras, hacer que haya leña, que haya fuego para que el lugar esté caliente. Imagínense, en Rusia, en invierno, en aquella época, no era fácil vivir con el frío. Entonces, durante todo el día estudiaban, tenían también una pequeña zona donde dormían y comían los alumnos, pero durante el día, cuando uno quería descansar, se iba a un costado, se apoyaba sobre un banco, apoyaba su cabeza y dormitaba un poco. Cuenta la historia que en uno de esos días el Admor Zaken fue hacia un costado a descansar un poco, apoyó la cabeza y al lado suyo había 3 Yudim, 3 judíos que charlaban entre ellos y sin querer escuchó la conversación. Uno comenzó hablando y dijo, yo no entiendo cuál es la grandeza de Abraham Avinu. Dios le pidió que vaya a sacrificar a su hijo. Dios se le reveló y él fue y hizo lo que Dios le había pedido. Dice, ¿cuál es la grandeza? Si Dios se me revelara a mí, yo también hubiera hecho lo mismo. Yo hubiera agarrado a mi hijo. Dios se me revela, hago lo más grande que sea, lo que él me pida. Voy y lo hago, a pesar de que yo sufra, a pesar de que yo no lo quiera hacer. Pero, dice uno, yo no hubiera ido tan rápido. Como está dicho que Abraham vino, apenas Dios se le reveló, se levantó tarde a la mañana y tomó a su hijo y al asno y a Ismael, al muchacho, y prestamente se levantó temprano para ir a cumplir la voluntad de Dios. Y allí a un lugar donde él le iba a decir, tomó su cuchillo, listo para hacer el sacrificio. Dice, si Dios se me hubiera revelado, yo también lo hubiera hecho, pero yo no hubiera hecho tan rápido. Yo hubiera esperado un poco. Hubiera estado con mi hijo un poco para despedirme, hablar con él, mimarlo un poco y decirle los últimos momentos, estar. No hubiera agarrado a mi hijo y ir enseguida. Yo no soy tan fuerte. Entonces, quizás acá podemos ver la grandeza de Abraham Avinu, que él fue rápido para cumplir la voluntad de Dios. Había otro judío, el otro compañero que estaba hablando con él,
Y le dijo, no, si Dios se me revela a mí, yo hubiera enseguida ido a sacrificar a mi hijo. No hubiera esperado nada. Así que si yo pude hacer eso, entonces esa no es la grandeza de Abraham Avinu. Yo lo hubiera hecho rápido y hubiera salido. Pero hay algo que yo no entiendo y que yo sí no hubiera podido hacer, que hizo Abraham Avinu. Está escrito, Vayelhu Yahdav, y fueron juntos. Abraham Avinu fue con Isaac. Abraham sabía lo que le estaban pidiendo, pero Isaac no. Entonces Isaac estaba contento porque iba a hacer una mitzvah con su padre, iban a hacer un sacrificio a Dios. ¿Qué más alegría puede haber que eso? Más para Isaac que un sadik. Entonces, dice el judío, en Isaac yo entiendo que él sintió alegría, pero que Abraham vino sienta alegría porque iba a sacrificar a su hijo, la verdad que eso yo no lo entiendo. Que estén tan prestos y vayan los dos, y Abraham vino sabiendo que iba a sacrificar a su hijo, sea rápido y vaya con alegría, eso yo no lo puedo entender. Entonces esa debe ser la grandeza de Abraham vino, que tenía la misma alegría de cumplir la mitzvah, aunque era sacrificar a su hijo. Y fue junto con él y los dos estaban con la misma alegría por cumplir la mitzvah de Dios. De repente apareció el tercer judío que estaba escuchando la conversación, que participaba de la charla, y dijo, mira, si yo hubiera sido Abraham Avinu, yo también lo hubiera hecho con rapidez y alegría, sabiendo que yo voy a sacrificar lo más grande que hay, porque una de las características del judío es el Mesirut Nefesh. Y cuando va a cumplir una orden de Dios, y más si Dios se le revela, significa que eso es lo mejor que hay. ¿Qué más se puede esperar que Dios se le revele a uno y haga las cosas? No hay alegría más grande. Entonces yo lo hubiera hecho rápido y yo lo hubiera hecho con alegría. Pero, ¿qué pasó al final? Llegaron allá con el fuego y con el cuchillo, lo ató, lo puso allí cuando lo estaba por matar, cuando estaba por hacer la obra más grande de entrega a Dios, que es matar a su propio hijo primogénito, sobre el cual estaba dicho que iba a heredar y que se iban a cumplir todas las promesas. De repente Dios le dice, no, saca el cuchillo de arriba de tu hijo, porque no lo tenés que matar. Y aquí apareció un macho cabrío, y entonces le dijo con él vas a hacer el sacrificio. Apareció un Ail, un macho cabrío, que se enredaron, sus cuernos se enredaron con los arbustos, y dice los sabios que es un animal que fue creado en los primeros 6 días de la creación, en el atardecer del último día, del sexto día. Está esperando más de 2000 años para cumplir la orden de Dios. Entonces viene Abraham vino, dispuesto a hacer la demostración de entrega, de anulación a Dios más grande que puede existir. Y de repente Dios le dice, no, no lo hagas, no lo toques a tu hijo. Entonces el judío dice, yo hubiera pensado que, está bien, Dios no quiere que lo mate, pero a lo mejor tendría que hacerle algún tajito, alguna señal de que estaba dispuesto a hacerlo, de que estaba dispuesto a hacer algo sobre mi hijo. Pero viene Dios y le dice, no, no podés tocarlo, es una ofrenda pura, una ofrenda sin ninguna imperfección, no le podés tocar a Isaac. ¿Qué significa esto? Hay veces que nosotros vemos que Dios nos pone en una situación en que vamos a hacer la tarea
más impresionante que existe. Vamos a hacer la obra que va a salvar al mundo. La mitzvah, que con eso viene el Mashiach. Cada uno en su nivel. Pero está dispuesto, está en lo más elevado, en el estímulo más grande para hacer algo y de repente todo se pincha. Y al final es para bien, porque lo que íbamos a hacer es orden de Dios, pero de todas maneras no era mi deseo absoluto. Al final de cuentas es matar a un hijo. Pero de repente Dios me dice, no, hacer algo que es algo normal, sacrificar un animal. Entonces el judío dice, eso yo no lo hubiera soportado. Y esa es justamente la grandeza de Abraham Avinu. Tener la misma presteza, no bajó, con la misma presteza que estaba dispuesto a matar a su hijo, tomó el animal inmediatamente y le hizo escrita, lo sacrificó. Con la misma alegría, con la misma rapidez y con el mismo entusiasmo, como que iba a ser la mitzvah más grande. Entonces dice, eso es algo que es lo más difícil de hacer. Estar con el mismo entusiasmo, con la misma emoción cuando uno hace una mitzvah pequeña que cuando uno hace una mitzvah grande. Cuando cumple un precepto enorme que cuando uno cumple un precepto pequeño. Entonces, el Admur Zaken estaba escuchando todo esto, y si llega a nuestros oídos significa que para él fue una enseñanza muy importante. Son 3 niveles de servicio a Dios. Aparentemente, el que en ese momento le pareció más apropiado para las personas comunes es el primero, porque justamente en una parte del Tanya él escribió esta historia. Cuando avancemos un poco más, vamos a llegar al 4.º libro del Tanya, que se llama Igeret HaKodesh, Cartas Sagradas, y aquí en las Cartas Sagradas habla acerca de esta historia que un día vamos a leer. Y la aplica, yo le puse acá esto, el principio de esta carta sagrada, y en resumen, ustedes ven que habla justamente de este tema de la ligación de Itzhak, la caída de Itzhak, de cómo se puede cumplir la mitzvah con presteza. Y estas cartas, las cartas sagradas, son cartas que él escribía para mandar a las comunidades de toda Europa, para darles indicaciones, para levantarles el entusiasmo, para hacer que cumplan distintas mitzvot, para mantener a las comunidades fuertes en momentos de dificultad. Y esta carta está escrita por el tema de la tzedakah. Ustedes saben que el 19 de Kislev el Rebbe fue liberado en forma milagrosa. Ya lo contamos muchas veces, no voy a contar toda la historia aquí, pero el asunto era que fue acusado de colaborar con el enemigo, con los turcos, porque en esa época los rusos, el zar, estaba en guerra con los turcos, y los turcos dominaban la tierra de Israel. Entonces en esta carta, y en general en toda su vida, el Rebbe estimuló a los judíos a juntar dinero y llevar el dinero a la tierra de Israel, para sostener a las comunidades que había en esa época, estamos hablando del siglo XVIII, las comunidades en Israel, para que se mantengan durante todas las generaciones, porque a pesar del exilio siempre hubo judíos que vivían en la tierra de Israel. En aquella época más todavía había muchos que vivían entre los árabes. En esa época la tierra de Israel estaba bastante desierta. Y el sustento para esta gente era muy difícil, pero para que el mundo exista y para que el pueblo de Israel exista, siempre hizo falta que haya judíos en tierra de Israel estudiando Torah. Y el Rebbe
supo de esa importancia y mandaba dinero constantemente. Mandaba a sus seguidores a juntar dinero por toda Europa y mandaba dinero a la tierra de Israel. Y era tan importante que además les indicó a todas las personas que si ellos pensaban mandar una vez por año, el Rambam explica que es importante no juntar, no mandar una sola vez, sino cada día o cada Shabbat o cada una vez por mes mandar dinero, ponerse de acá. Porque cuanto más veces se hace la tzedakah, más fuerza tiene. Y no solamente eso, dice, todo el dinero que ustedes tenían pensado mandar una vez por año, divídanlo por mes o por semana, y cada semana ponen un poquito. Entonces es una enseñanza también para nosotros hoy en día. Tenemos que poner todos los días una moneda de tzedakah y mandar a la tierra de Israel para que la tierra de Israel siga teniendo gente que estudia Torah. Entonces, el Admon Zaken quedó tan impresionado de eso que estaban hablando, de esta gente aparentemente simple, que aparentemente estaban hablando cosas simples entre ellos, que lo puso en su libro de Tanya. Esta es parte de la locución que dio el Rebbe Rabin por ayer, y quería contarlo porque justamente es un buen comienzo de año y es un buen comienzo de esta nueva etapa del estudio del Tanya. Y con esta historia pienso que muchos de ustedes también, aunque no estudian con nosotros, pueden comprender a qué nos estamos dedicando. Vamos a poner una melodía, como decía, la melodía que escuchamos al principio era el Nigún de Jacob, que Jacob le tocaba a sus ovejas, que eran las almas que luego se iban a encarnar en los cuerpos del pueblo de Israel, o sea, sus propios hijos. Ahora vamos a poner otro Nigún, que está dentro de un CD, de un álbum que son melodías para Hanukkah. Esta melodía que vamos a escuchar ahora se llama Aneirot Alalu, aquellas velas, que es lo que cantamos cuando encendemos las velas, y es el texto que está escrito que tenemos que recitar, nosotros lo cantamos. A ver cómo se escucha. Lo canta el Rabino Ginsburg mismo. ¿Se escucha bien? Esta es la melodía de Chabad que cantamos cuando encendemos las velas de Hanukkah. Esta melodía la cantaban los Hasidim del Rebbe y la alargaban y la cantaban una y otra vez para que dure mucho y no se separen muy rápido del Rebbe. Aneirot y Tzalalu, aquellas velas. Nosotros encendemos Anu Madlikim, nosotros encendemos. Alalu, alalu.
por las salvaciones. Ala Chuy, Ala Nisim Belani Flaot, por las salvaciones y por los milagros, y por las maravillas que hiciste a nuestros padres en aquellos días, en esta época. Esa es la grandeza de Hanukkah, que pasó hace 2000 años, pero es algo que nosotros vivimos hoy mismo. Después de esto, entonces, vamos a seguir con el capítulo 32. 32 es Gematria Lev, corazón, y justamente habla de un tema de corazón. En los capítulos anteriores, el Rebbe hablaba de cómo hacer justamente para que esa alma divina se revele y el alma animal no la moleste. El alma animal domina el cuerpo y el alma divina trata de que el cuerpo trabaje para ella, pero si no trabaja para ella, trabaja para sus propios intereses, entonces es una molestia. Entonces habla de distintas formas de procurar la alegría a pesar de que la persona está en un estado espiritual. Cuando se dice que está en un estado espiritual bajo, no significa que su alma es baja, sino que su alma está en exilio, está muy oculta por las necesidades físicas, por su mente que no está refinada y tiene pensamientos no correctos, su corazón que le invita a todo tipo de delicias y placeres, y sus acciones que van en concordancia con su mente y su corazón. Entonces dice, a pesar de todo eso, a pesar de que vos sepas que está en un nivel muy bajo, tenés que tener alegría en tu corazón, dice el Rebbe, porque es cierto, a causa de tu cuerpo y tu alma animal, estás extremadamente alejado de Dios, pero dentro tuyo tenés un alma divina, que es una parte de Dios en lo alto. Esta alma está en exilio dentro del cuerpo y el animal necesita compasión. Tenés que tener misericordia por él. Entonces, tenés que estar todo el tiempo anhelando sacarla del exilio en que se encuentra y devolverla a su fuente divina. ¿Cómo se hace esto? A través de dedicarse a la Torah y a Mitzvot, al estudio de la Torah, al cumplimiento de los preceptos. Entonces, cuando uno piensa en esto y hace teshuvah, y siente que uno llegó a la conclusión correcta, que entró al camino, eso te produce alegría. A pesar de que el camino es difícil y no es fácil mantenerse en él, saber cuál es el camino, ya eso es una alegría. Entonces, cuando uno está alegre, es más fácil que no busque alegrías en otros lados. Entonces tu alma animal, de repente, a pesar de que sigue pidiéndole, de todas maneras empieza a colaborar con su alma y quiere, porque el cuerpo, ¿qué es lo que quiere? Placer, alegría. Entonces, si consigue alegría a través de cosas buenas, no le importa. El alma animal no está interesado en hacer cosas malas específicamente, pero lo único que conoce es las cosas del mundo.
Pero si las cosas divinas le hacen bien y le hacen alegría, el cuerpo se siente contento, entonces, ¿para qué necesita andar buscando otras cosas? Entonces es cuando el alma divina empieza a funcionar. Entonces, la lucha no es por tratar de que el alma, de que el cuerpo sufra. Al contrario, la idea es que el cuerpo sea feliz. Entonces, cuando es feliz, con la Torah, las mitzvot, entonces todo empieza a funcionar diferente. Dice, ahora bien, la actitud basada en los consejos previamente, porque también dice que hay que despreciar el cuerpo y hallar alegría en el alma misma, constituye un camino directo y fácil para llegar al cumplimiento de la mitzvah de amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué esto es así? Esa mitzvah de amar a tu prójimo como a ti mismo está escrita en la Torah, es un precepto de la Torah, no es algo inventado por los rabinos. Está en Levítico, capítulo 19, versículo 18. De Apta le reajá como. Entonces, tenés que querer a tu prójimo. Prójimo viene la palabra próximo. ¿Qué quiere decir próximo? Aquel que está cerca tuyo. Entonces, después vamos a ver, cuando uno ve a otra persona que hace algo malo o que me perjudica, lo odio. Pero ¿qué es lo que yo odio de él? Yo no puedo odiar su alma divina, porque su alma divina es una conmigo, es una con Dios en lo alto, somos hermanos en eso. Yo lo que tengo que odiar es su alma animal que le impide revelar a su alma divina. Entonces vamos a ver cómo le explica esto al rey. Entonces, por un lado dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Para eso tenés que amarte a vos mismo. Pero dice, como a ti mismo, no amar a vos más que al otro. Incluso si la persona es muy importante, si es muy elevada, si es un tzadik, cuando es un tzadik, es una persona buena, es más fácil amarlo. ¿Qué pasa si la persona es un poco baja espiritualmente? Para nosotros no tiene que haber ninguna diferencia. Dice, pues dado que su cuerpo le es despreciado y desdeñado, y en cuanto al alma y al espíritu, las diferencias entre la suya y la de semejantes no mermará el amor mutuo, porque el alma y el espíritu son parecidos. Dice, ¿quién puede conocer su grandeza y excelencia en su fuente y raíz, el Dios viviente? ¿Cómo puede uno conocer la raíz del alma de cada persona? Puede ser una persona que aparentemente es muy baja, pero esa raíz viene de lo alto. Vamos a agregar 15 minutos más. Esta es la primera parte, la primera clase sobre este capítulo. La semana que viene vamos a estudiar la segunda parte y luego pasaremos a los capítulos siguientes. Entonces dice, en virtud de esta raíz, que todos los de Israel fueron llamados hermanos, en el más pleno sentido de la palabra, todos tienen la misma alma divina en su interior, solo que los cuerpos son distintos entre sí. Por lo tanto, no puede haber amor y fraternidad verdaderos entre aquellos que consideran primarios, más importante su cuerpo, y secundario a las almas, y no solamente un amor dependiente de un factor externo. Cuando hay un amor que depende de una condición, entonces ese amor, cuando esa condición no se da, ese amor termina. Pero cuando el amor es intrínseco, porque yo tengo un alma igual que la tuya, que es parte de Dios en lo alto, eso es algo que no cambia. Y no depende de si esa alma yo la conozco, si esa raíz es más alta o más baja. Esa es una condición que no cambia. Es un amor que está por encima de toda condición. Entonces, de todas maneras, el rey acá encuentra un problema. Dice, por más que vos sepas que todas las almas son iguales, acá está diciendo que hay almas más elevadas, cuya raíz es más elevada, y otras cuya raíz es más alta. Entonces, dice, acá hace falta explicar algo. En su raíz, en lo alto, todas las almas divinas vienen de
la esencia infinita de Dios. Entonces en ese aspecto somos todos iguales. Eso es lo que se llama Makif. Pero cuando el alma baja a este mundo, pasa por diferentes estaciones, diferentes estadios, y toma de diferentes partes de los 4 mundos que existen, y de las 10 sefirot que caen en cada uno de esos mundos, cada una toma diferentes aspectos, en diferente cantidad de cada una, que hace diferentes escalas. Entonces, por eso, las almas cuando se invisten en el cuerpo, se invisten en un nivel diferente. Y ese nivel diferente también tiene que ver con la tarea que Dios le dio. No es que es algo que está dominado por los mundos, ni es una decisión del alma misma, sino que es una decisión de Dios, que Dios le da distintas características que a nuestros ojos aparentemente es de una persona de un nivel más elevado o de un sabio, como leímos, como dijimos en la historia que contamos al principio, que estaba el Magui de Mesrich, que era el alma más elevada, tenía todos sus alumnos, que eran grandes sabios y que estaban a nivel suyo también, cada uno en su nivel. Y después estaban los otros, que eran las personas del pueblo, que se llama Amaret, que no eran ni buenos ni malos, ni mejores ni peores, sino que eran almas que no tenían capacidad para estudiar y para elevarse con los preceptos, sino que ellos trabajaban y hacían un trabajo duro, pero eso no impedía que sepan que sabían que eran judíos, que servían a Dios con todo su corazón. Entonces dice, esto explica lo que dijera Hillel el anciano en referencia al cumplimiento de esta mitzvah. Hoy justamente en algún lado publicamos que una vez le pidieron a Hillel, que era el sabio que representaba la bondad, la necesidad de bondad, del amor, vino alguien y le dijo que le diga toda la Torah en un solo pie. Y él le dijo, no harás a tu prójimo lo que no querés que te haga a vos, que es tratar la contrapartida de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es lo mismo, pero dicho en forma negativa. Entonces, él le dijo, eso es toda la Torah, el resto no es más que comentarios. No le hagas al otro lo que no querés que le hagan a vos. Por supuesto, después le dijo, todo el comentario, ve y estúdialo, porque no se puede vivir de una frase. Ya vimos cómo cada frase, cada uno la interpreta como quiere, entonces hay que estudiar y ver qué significa, que hay en toda la Torah. Y entonces, eso no va a ser solamente una frase que nos dijeron, sino que va a ser una convicción nuestra, algo que sale de adentro nuestro. Entonces, vemos que hasta aquí analizamos lo que es el cumplimiento de la mitzvah por el hecho de la mitzvah misma, como cada mitzvah tiene una importancia especial. Amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero ahora vamos a ver cómo en realidad una mitzvah representa todas las mitzvot. Cuando uno está cumpliendo una mitzvah, es como si estuviera cumpliendo todas las mitzvot, porque no se pueden cumplir todas al mismo tiempo. En general se cumple una cada vez. Entonces hay veces que uno está cumpliendo una pequeña mitzvah y de repente se le ocurre una gran mitzvah. Entonces deja la pequeña y va a hacer la grande. En general no se hace ni la pequeña ni la grande. Entonces por más que uno esté haciendo una pequeña mitzvah, con eso está cumpliendo toda la Torah. No tiene que pensar en hacer otra. Termina de hacer esa y se dedica a hacer otra.
Entonces, Hillel, cuando vino esta persona pidiendo que se convirtiera al judaísmo, enseguida lo convirtió. La escuela que era la contrapartida de Hillel, que era de Gesed, era la escuela de Shammai. La escuela de Shammai era de Burá. Entonces, esta persona primero fue a Shammai y le dijo, quiero convertirme. Entonces Shammai lo echó. Y fue a Hillel, y Hillel lo recibió y le dijo, bueno, a partir de ahora sos judío, sentate y estudia. Entonces, ese es el asunto. Está bien, vos querés ser judío, no hay problema. Yo te digo que sos judío. Pero para ser judío no es simplemente te tiro un poco de agua en la cabeza y ya fuiste judío. El judío necesita cumplir los preceptos. Si no, todo eso es una ilusión. Entonces, decimos que el hecho dijo Rabbi Akiva, amar a tu prójimo como a ti mismo, es una gran mitzvah, ya sea visto desde el punto de vista positivo o desde el punto de vista negativo. Pero sabemos que hay dos tipos de mitzvot. Hay mitzvot que tienen que ver con el hombre y su compañero. No le hagas a tu prójimo lo que no querés que te hagan a vos mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y hay un montón de mitzvot, incluso la mitzvah de Tzedakah también es con el prójimo, con las personas. Hay dentro de los 613 preceptos que tienen que cumplir los judíos, hay un montón de mitzvot que tienen que ver con las transacciones comerciales, con el casamiento, con educar a los hijos, con vivir en sociedad, nombrar un rey. La mayoría son mitzvot que tienen que ver con la persona en una sociedad, entre cumplir preceptos entre las personas. Pero hay una segunda categoría que se llama Ben Adam la Makom. Makom se refiere a Dios. Makom también es un nombre de Dios, que significa literalmente el lugar. Entonces, Dios está en su lugar excelso, ahí está la esencia infinita de Dios. Entonces yo tengo también preceptos que tienen que ver con Dios. Entonces, ¿por qué Hillel le dice, esto es toda la Torah? Si hay mitzvot que tienen que ver con Dios. Y acá me está hablando de amar al prójimo, no hacerle daño al prójimo. Entonces, ¿cómo puede ser que esta mitzvah también nos sirva para querer hacer mitzvot que tienen que ver con Dios? Mitzvot con Dios es, por ejemplo, llevar los sacrificios al templo, o rezar, o estudiar Torah en nombre de Dios, no para ser más sabio ni para saber más, sino simplemente porque Dios es la voluntad de Dios y cuando yo estudio Torah me conecto con Dios, una mitzvah. Entonces dice, esto explica lo que dijera Hillel en referencia al cumplimiento de esta mitzvah. Eso es toda la Torah y el resto no es más que comentario, porque la base y raíz del objetivo de toda la Torah es alzar y elevar al alma por encima del cuerpo, hacia Dios, la raíz y fuente de todos los mundos, y también atraer la luz infinita del Ein Sof a la comunidad de Israel, como se explicará más adelante. O sea, incluso cuando nosotros estamos haciendo un precepto que tiene que ver con otra persona, una o más personas, ese precepto nos está conectando con Dios. Porque en hebreo, precepto se dice mitzvah. Y mitzvah viene de la palabra tzavta de jibur. Tzavta es de tzevet, de estar conectados, un equipo. Y jibur quiere decir conexión.
Quiere decir que el precepto no es algo que lo hago porque Dios me lo ordenó solamente, sino que el hecho de cumplir el precepto es lo que me está conectando con Dios. A veces la gente piensa que cuando se sienta a meditar o piensa en Dios o le habla a Dios, por supuesto eso también, pero la principal conexión con Dios es cumplir los preceptos que Él da, y especialmente los preceptos físicos, que son los preceptos que ayudan a refinar el mundo, a rescatar las chispas de divinidad de ese mundo que Dios amó y quiso y creó primero que es el mundo del caos, donde están las luces tremendas. Entonces, todo el trabajo que tenemos que hacer aquí, que es el que hace Jacob, es rescatar y refinar de la realidad oscura y baja de la materia, rescatar dentro de esa materia, a través del cumplimiento de las mitzvot, los detalles, las chispas esas que hay que volver a reunir, que provienen de la ruptura de los recipientes del mundo del caos, como estudiamos tantas veces. Entonces, ¿qué más amor a Dios vamos a hacer? Vamos a demostrar que amar al prójimo, que es parte de Dios en lo alto, y que es también parte de hacer de este mundo una morada para Dios. Eso es lo que significa bajar la luz infinita adentro del mundo, adentro de la comunidad. Pero Dios no mora en un recipiente roto. No, Dios no puede morar donde hay desunión, donde hay pluralidad. Por eso, cuando las almas se unen y se juntan, entonces Dios puede descender. Dios no mora en un lugar imperfecto, o sea, donde hay desunión. Bendícenos, Padre nuestro, a todos como uno, con la luz de tu semblante, y como se ha explicado en detalle en otra parte. Bargeno, Albino Clano, Bebel Paneja, que ver Paneja, Natal Talano, Hashem Elokeinu, etcétera, etcétera. Así terminamos la plegaria del Shemona Esrei. Entonces, al unir a todas las almas, en esta época sabemos que parte de la unión de las almas es rescatar todas las almas judías que hay dentro de los pueblos de las naciones. Eso es parte de uno de los 13 principios del Rambam, que es lo que se llama Kibbutz Galuyot, reunir todos los exiliados, todas las comunidades y las almas que hay en todo el mundo de Israel, volver a reunirlas y traerlas a Israel, depende también, por eso el Rebbe Nachman de Dresden dijo que convertir a todos los conversos, o sea, revelar todas esas almas judías que hay en los pueblos del mundo, es una condición para que venga el Mashiach. El Rebbe Luis aclaró que muchas almas se van a convertir antes de la llegada del Mashiach, otras se van a convertir después. Y Kibbutz Galuyot, la reunión de todas las diásporas, se va a realizar evidentemente con la llegada del Mashiach, porque hay muchos pueblos, hay mucha gente en muchos lados que por las normas que hay hoy en día de conversión no cumplen con los requisitos. Entonces no se sabe si hay un alma judía o no. Lo único que va a saber es el Mashiach, porque es un olfato, va a sentir esa conexión, esa alma que hay en el interior de la persona. La semana que viene vamos a terminar de estudiar este capítulo. Vamos a ver cómo parte del amor por nuestro prójimo también es reprenderlo y odiar
a la persona que no cumple los preceptos. Vamos a ver qué significa. Que reprenderlo es para que reaccione y salga de su error y su alma divina se pueda revelar. Y odiarlo, vamos a ver que no significa odiarlo como persona, sino odiar a esa parte animal que tiene él, que tengo yo, que le impide hacer cosas buenas y revelar su alma divina. Vamos a despedirnos por hoy. Este sábado a la noche es Hanukkah. Les quería mostrar un poquito. Vamos a alargar 5 minutos, si ustedes me permiten, así les cuento algunas cosas de Hanukkah. Hanukkah es una de las fiestas más queridas por el Baal Shem Tov, porque es la fiesta de la luz. Esta es la Hanukkah nuestra, un poquito viejita, pero la queremos mucho. Como ustedes ven, tenemos una Hanukkah que tiene 8 brazos y en el medio hay uno más elevado. La verdadera menorá del templo, que fue encendida con aceite durante 8 días, y ese fue el milagro, como explicamos en la clase del domingo, por eso encendemos 8 velas. Yo no sé cómo lo están viendo allí, pero este es mi lado derecho. ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Como del lado izquierdo? La menorá del Beit HaMikdash tenía los brazos rectos, como lo explica el Rambam, no tenía los brazos curvos. De todas maneras, si lo hacen con una menorá de brazos curvos, esta se llama Hanukkah, no se llama menorá, porque es de Hanukkah. La menorá del Beit HaMikdash tenía 7 brazos. Esta tiene 8 y un noveno que es para el Shamash. Hoy cuando cantamos la canción, no la terminamos, pero ahí está dicho que las luces de Hanukkah no se pueden usar para alumbrar, solamente se pueden encender para mirarlas y con ellas recordar el milagro que Dios hizo y la salvación y las maravillas. Entonces también se puede usar cualquier otra forma de Hanukkah. Lo importante es que tenga 8 vasitos o 8 velas. Lo mejor es hacerlo con aceite de oliva puro, comestible, refinado, sin prensar, sin químicos. Pero también se puede hacer con una velita. Por lo menos tiene que estar encendido media hora. Entonces con aceite uno más o menos se asegura que esté. Y nosotros en el noveno vasito, como ustedes ven, está un poquito más arriba. La Hanukkah esta también está un poco más arriba. Es para mostrar que esa es si necesitamos alumbrar, con esa nos vamos a alumbrar. Entonces, compramos 9 velitas como estas, 8 velitas como estas, de cera. Esta es de cera de abeja. Y con esta vamos encendiendo la menorá y luego ponemos en el Shamash la velita para iluminar. También se puede poner con aceite aquí y encender con un fósforo. Yo les explico cómo hacemos nosotros el Jabá, que es la forma más perfecta. Entonces, si yo digo que este es el lado derecho, la primer vela, el primer día, que es el 24 a la noche, cuando salen las estrellas, la primer vela que se enciende es la del lado derecho. No importa cómo la están viendo ahora, ustedes se ponen frente a la menorá y la vela que está a la derecha es la primera que se enciende. El segundo día va a haber 2 velas. Entonces agregamos una a la izquierda de la primera vela, porque la primera vela está en el extremo derecho, entonces la segunda va a estar a la izquierda. Y encendemos primero la nueva vela. Esta vela del segundo día se enciende primero y después se enciende la vela del primer, mejor dicho, la primera vela. Las dos son del segundo día.
pero se enciende primero la que agregamos nueva. El tercer día tenemos 3 velas. Encendemos primero la de la izquierda y vamos encendiendo hacia la derecha. Esta es otra de las diferencias entre Hillel y Shammai. Hillel decía que primero había que encender una, después ir aumentando. En cambio, Shammai dijo que había el primer día que había que encender las 8 y cada día disminuyendo. Uno es figura y otro es Gesed. Las dos son palabras del Dios viviente. Y está dicho que en el futuro la ley va a ser como Shammai. Y ahora en el exilio nosotros vamos a cumplir unas cosas de acuerdo con Hillel, la mayoría de las veces, salvo 3 preceptos. De todas maneras, esta es la idea. Entonces, una vez que están encendidas, si se usa aceite, se puede poner la mitad, un poquito más de agua y luego terminar. Y nosotros ponemos una mecha, donde las dejé, una mechita de algodón que se puede comprar o se puede hacer. Si tienen un algodón común, hilan un poquito de una mechita de algodón, la sumergen en el aceite y se enciende. Al principio a lo mejor va a tener problemas, es bueno practicar un poco. Y así se está media hora, se comen comidas con aceite. En nuestra época en que la salud nuestra no es tan buena como en otras épocas, hacemos cosas más sanas, no es imprescindible comer cosas con harina y con aceite. Lo importante es estar sanos para cumplir más preceptos. Y entonces, por ahora nos despedimos. Shabbat Shalom. Este Shabbat para Yad Vayehi es muy importante, el domingo vamos a estudiar juntos. Y estamos preparando nuevos cursos de Torah, de hebreo, con la Morá Miriam, cosas muy importantes, y les pedimos que sigan apoyando nuestra tarea, sigan enviando sus colaboraciones, porque nos estamos dedicados todo el tiempo a esto y no estamos ocupándonos de hacer dinero. Entonces, como dijimos al principio, es importante la mitzvah de enviar de acá a la tierra de Israel, porque esa es la mitzvah que sirve para que traiga el Mashiach, es la mitzvah más grande de todas. Es una demostración de Be'ahavta le'reja kamo amarás a tu prójimo como a ti mismo. Shabbat Shalom, Hanukkah Sameach, el sábado a la noche comenzamos, nos vemos el